Dale, está ahí para que puedas compartir. Viva la France, diría por ahí. Pero tiene que hablar como ese país. Ay, no. Tendría que hablarle a mi esposo. Esto es todo. ¿Vale? Ay, no quiere. Ahí está. Bueno, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó lo que es Francia. Y comenzamos. El bienestar social, tenemos que Francia tiene uno de los promedios de vida más largos de toda Europa. Este récord nace por la calidad de vida que ofrece el territorio a sus habitantes. La buena comida, mucha cultura, trabajo remunerado, suficiente tiempo libre y excelente sistema de salud. Ahí, En cuanto a las libertades, encontré... Perdón que me interrumpa. De hecho, por ejemplo, incluso con Francia están haciendo constantemente estos estudios de que si quizás la constante bebida del vino, en pequeñas cantidades, termina siendo significativo para que puedan vivir más años, porque sí se nota bastante la diferencia con el resto de Europa. ¿Sí? ¿Continúa? Sí, de hecho me comentó mi esposo que en sus visitas a Francia la alimentación es diferente en su totalidad. Le tocó en una ocasión almorzar y dice que las porciones que se ponen en la mesa son las que van a comer. O sea, él dice que está acostumbrado a comer demasiado, entonces dice que le pidió de favor que si se podía hacer unos huevos porque no se había llenado, entonces dice que se ofendieron. Entonces, sí, son mucho de vinos y de queso. Sí. Toman mucho té también. Sí. De las libertades, encontré, bueno, no encontré casi así como información abundante, pero son consideradas como muy liberales, o sea, con su igualdad y su fraternidad. Eso sí, que fuman mucho, que se ponen la misma ropa varias veces y que eso no es mal visto allá. El 50% de las personas no se baña diariamente. El sexo libre empieza a temprana edad y son muy viajeros. Ahí, perdón, nuevamente, sí. ahí tenemos que considerar que la Revolución Francesa, que es uno de estos primeros movimientos importantes, surge ahí, ¿no? Con esta ideología de la desaparición de las monarquías y la imposición de una república, surge con los franceses y ese movimiento se mueve hacia muchas partes, entonces esa idea liberal está como muy arraigada en la mentalidad francesa. Sí, Lisbeth, continúa. Sí, en la situación religiosa dice que Francia es un estado laico y su población es mayoritariamente católica, con un 50% aproximadamente del total, mientras que hay más de un 30% de ateos. Otras religiones minoristas son las musulmanas, las protestantes, la judía, la budista, la ortodoxa. Estas componen otro alto porcentaje de la población total de Francia. Y aquí puse una de las iglesias más famosas de Francia, que es la Catedral de Notre Dame en París. Pues así está lo de la religión en Francia. De hecho, los atentados terroristas son ahora sí que por los musulmanes, ¿no? Que están en contra de las ideologías. Sí, eso teniendo un problema grave con el tema de la llegada de personas musulmanas, ya que están chocando muy fuertemente con la mentalidad tradicional católica cristiana que ha predominado usualmente de años en Francia. Y bueno, ya ahí han tratado de hacer como de todo en Francia, pero a final de cuentas también impera como mucho esta idea de la libertad. Entonces,
no te puedes como poner como muy estricto y al mismo tiempo ser como muy liberal al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí está Ajá. esa dualidad. Sí, es lo que había leído, que se contradice mucho en cuanto a que son liberales, pero también tienen muchas restricciones. Hace como 2 años, creo, me parece, no recuerdo bien en qué año fue, que una alumna musulmana le comentó a su papá que como su maestro lo había sacado a ella y a otros compañeros más de su salón de clases porque iba a dar una clase, algo así de una religión, algo así de unas imágenes. Entonces, su papá lo mandó a matar, o sea, mandó a matar a ese maestro por su idea, por ser musulmán. Entonces, realmente fue asesinado por una mentira, porque la chica ni siquiera había llegado a clases. Entonces, en Francia cuando le dan así como que le dan o sea, que lo sepultan, le dan el rango más alto de honor. Ok. Eso ocurrió ahí en Francia, en esa situación. Era un Sí, maestro. también tuvieron un tema ahí con una editorial que hizo unos dibujos de Mahoma en la religión musulmana. Mahoma está prohibido dibujarlo, ¿no? Es una figura que no debe ser dibujada y por dibujarlo hubo un atentado contra un medio de comunicación y entonces ese tipo de detallitos ha ido provocando que la sociedad francesa tenga ahí como cierto resentimiento hacia los musulmanes y bueno, no lo tienen fácil ahí al menos. Sí. Bien. En cuanto a la educación, tenemos 4 niveles, que los primeros 3 son obligatorios. Entonces, el primero es como el kinder acá, ¿no? Pero se divide en 2 ciclos, el del año 0 al año 3 y el segundo ciclo del año 3 al año 6. Y la primaria también es obligatoria, que la cursan desde los 7 años hasta los 12 años. El secundario es obligatorio también, que sería un bachillerato general, un bachillerato tecnológico, un bachillerato profesional, igual en 2 ciclos. Los alumnos de 13 años a 18 años cursan ese nivel. Y el nivel superior es opcional y ya es después de los 18 años y se clasifica como licenciatura, máster, doctorado, técnico superior o una diploma universitaria. Okay. La educación laica, pública y obligatoria contempla el dominio de la lengua francesa y el uso de al menos una lengua extranjera. Se enfatiza mucho en las matemáticas, en la educación humanista y científica y favorece la lectura, por lo cual Francia es el país con más premios Nobel de la literatura. El control de tecnologías de información y comunicación y se basa en la meritocracia. Okay. Para los que no digan meritocracia, recuerden, es como a partir de lo preparado que estás o el mérito que tienes o la preparación académica que tienes, es que te dan puestos de trabajo, no Ajá. tanto por palancazos como conocemos por acá. Sí, Okay. de hecho esa parte es la que me gustó porque, digo, si eso se aplicara aquí en México, pues yo creo que tendríamos una mejor calidad de vida. Otro cantar. Bueno. Sí, a ver. En los aspectos laborales, ay, permítame. La jornada de trabajo dice que la duración legal semanal del trabajo en Francia es de 35 horas legales. Eso también depende del tipo de empresas y el convenio que se haga a la hora de la contratación empresa-empleado. Las vacaciones son 30 días hábiles. Las pensiones en Europa, el mínimo son 400 euros y la máxima unos 1.500 euros mensuales. Y las prestaciones encontramos lo que es el permiso de 2 días y medio con el derecho de goce del sueldo por cada mes trabajado.
Las licencias por maternidad van de 16 semanas y las licencias al padre se le dan 11 días para estar con su recién nacido o 18 días si son 2 o más bebés. El seguro social y bonos o aguinaldos. El salario mínimo se le llama SMIC y por ley nadie puede cobrar menos de 10.03 euros. Y dice que el salario mínimo es revisado anualmente el 1 de julio. El salario promedio en 2020 ha sido de 38.188 euros al año, es decir, 3.182 euros al mes, si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagos anuales. Okay. Hay un detalle, si se dieron cuenta, nos dice que trabajan 35 horas a la semana, así que trabajan 7 horas diarias, en teoría, no 8 como lo dejamos por acá. Y de lunes a viernes nada más. ¿Sí? Sí. Existen 11 días festivos en Francia, que es el 1 de enero, que es el Año Nuevo, lunes de Pascua en marzo o abril, 1 de mayo, Día del Trabajo, el 8 de mayo, Día de la Victoria, jueves de Ascensión, Pentecostés, el 14 de julio, que es Día de la Bastilla, el 15 de agosto, Asunción, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 11 de noviembre, Día de los Armisticios de 1918, y 25 de diciembre, la Navidad. Okay. En la economía francesa encontramos lo que son los principales socios comerciales, tanto en exportaciones como en importaciones, a lo que es Alemania, Italia, España, Bélgica, Estados Unidos y China. Las fuentes de ingreso tenemos que en el comercio tienen 995,000 empleados y 620,000 millones ingresos por comercio. En empleados tienen 1.600.000 y 440,000 millones. También el segundo punto, que es la agroindustria, con 140,000 millones. En la construcción tienen 137,000 millones y tienen de empleados 1.597.000. En la industria automovilística tienen 109,000 millones y 320,000 empleados. Y en el turismo es el tercer lugar a nivel mundial de ingresos por turismo con 69,636 millones, 82 millones de turistas extranjeros visitan Francia anualmente y dice que tienen 196,850 empresas en este sector. Y todo lo que dije ahorita en millones está evaluado en euros. Ok. Ahí, por ejemplo, casi están llegando a Francia por año la misma cantidad de personas que viven en Francia. O incluso un poco más, yo creo. ¿Sí? ¿Levantaron la mano por ahí? Sí, según los datos por la Organización Mundial de Turismo, de hecho Francia es el país más visitado de todo el mundo, con 89,400 viajeros internacionales. Sí. Es el país más, ya ahí es España, Estados Unidos, China, Italia. Todos queremos ir a Francia, no nos hagamos. Sí, pero, por ejemplo, México está en el top 10. México está en el... México está sí, eso es lo que vi, que México es uno de los primeros en turismo. Es que también pensemos que, por ejemplo, en Europa, si tú imagínate que vives en Europa, quieres visitar Francia. O sea, si todo el mundo quiere visitar Francia, tú ya estás en Europa, obvio la quieres visitar también. Entonces, ese es un tema, ¿no? Y de Estados Unidos también hay una fascinación muy fuerte. Y en América también existe. Entonces, pues Francia es de esos países rayados. Ahí México, yo soy de la idea que tendría que ponerse las pilas
para también como generar esa atracción, nada más que desafortunadamente, otra vez, el tema de la inseguridad nos pega mucho. En muchos lados vamos a ver gente que va a decir, no, a México, ¿cómo se te va a ocurrir ir? ¿Quieres que te peguen un balazo? ¿Qué onda? ¿No? Y cuando la realidad es que pues, están muy focalizados los puntos rojos en México, ¿no? No es como un tema de que vas a llegar a Cancún y te va a tocar un balazo, va a estar como medio raro que pase algo como eso, pero bueno, sí continúa, Lisbeth. En los productos de exportación, tenemos la lista de los 10 productos más exportados de Francia, expresados en miles de millones de dólares. Tenemos lo que son ordenadores, aviones, naves espaciales, vehículos, maquinaria eléctrica, plásticos, farmacéuticos, bebidas, licores, vinagre, perfumes, cosméticos y aparatos ópticos, técnicos y médicos, acero y hierro. ¿Sí? Ahí, Francia tiene una mezcolanza grandota entre tecnología, medicamentos, vinos y perfumes, ¿no? O sea, tiene una cosa ahí como bastante mezclada, pero bueno, eso es positivo porque permite que tu economía sea como bastante diversa, ¿no? ¿Vale? El primer grupo dice que son productos como ordenadores, aviones y vehículos que conforman el 35% del total, y el segundo bloque conforma el 65%. Okay. China y Francia son las economías que más... Ay, perdón. Que más han caído a causa de la pandemia. Entonces, aquí son los datos del PIB del 2019. En el primer trimestre tenemos, en 2020 tenemos aquí el menos 5.8%, Sí. que es un poquito más que el 2019, que era 1.3%. Okay. Fíjate, ¿puedes regresar, por Sí. favor? A ver, ¿alguien me explica qué le pasó a México ahí? Te cayó más. No, el primer dato es 2019 y el dato azul es 2020. Es de menos 0.10% y se supone que en 2020 pues es más, ¿no? Es menos Es decir, 2.4%. los demás países los vemos y se cayeron y México en 2020 está teniendo recuperación, ¿sí? O sea, sería, el dato para México sería positivo. 2019 habría sido una caída muy fuerte, pero 2020 estaría recuperándose y bueno, esperemos que 2021 pareciera que cada vez hay más operaciones económicas, entonces esperemos que ahora sí ya salgamos de negativos, ¿vale? Ok, el PIB de Francia sube un 1.1% en el segundo trimestre, más de lo anticipado. El Producto Interno Bruto de Francia aumentó, bueno, es lo mismo, ¿no? El segundo trimestre después de haberse estancado en el primero. Según el Instituto Nacional de Estadística, que hace un mes había estimado un crecimiento inferior del 0.9% entre abril y junio. En el comunicado del INSE explicó que con la progresión del segundo trimestre, el PIB recupera una cuarta parte del retroceso que todavía mantenía al final de 2020 con respecto a su nivel precrisis y se quedó un 3.2% por debajo del que hubo en el cuarto trimestre en 2009. El incremento Ahí tenemos que considerar que, por ejemplo, países como Francia, que sean tan dependientes del turismo, imagínense cómo les va cuando pasa algo como la pandemia, que de repente ya la gente no puede viajar. Entonces, el golpe a la economía en ese sentido es sumamente fuerte. Y más cuando le sumas que ahí sí, como mencionaban, como en el caso de España,
las restricciones fueron, se quedan guardaditos todos en su casa y nadie asoma una nariz afuera, ¿no? Sí, de hecho, para viajar ahorita tienes que comprobar que estás vacunado. Si no, no puedes viajar a Ok. ningún lado. Ajá. El incremento en abril y junio se basó sobre todo en la demanda interior, que aportó el 1.2 puntos de PIB. En particular, gracias a la inversión que experimentó una alza del 2.4% después de un pequeño crecimiento del 0.4% entre enero y marzo. El consumo de los particulares también tuvo una contribución netamente positiva, con una subida del 1% en el segundo trimestre. No obstante, el consumo se mantuvo muy por debajo del nivel anterior al estallido de la crisis del coronavirus. Y aquí tenemos menos 5.9% respecto al cuarto trimestre del 2019. Menos 5.9. Las importaciones entre abril y junio progresaron en el segundo trimestre con 1.7%, en un ritmo superior al de las exportaciones con 1%, y tuvieron una contribución negativa sobre el PIB. Restaron 2 décimas, dice. El gobierno francés, revisando al alza durante el verano su expectativa sobre la economía francesa en 2021, el ministro de Economía y Finanzas espera un crecimiento del 6% en el conjunto del ejercicio y alcanzar en el cuarto trimestre el nivel de actividades previo a la crisis. Okay, entonces estarían cerca de regresar a los niveles cuando menos antes de la crisis. También eso un poco derivado del tema de cómo van en vacunación la mayoría de estos países. Muy bien. Y aquí estamos viendo una gráfica de la evolución del PIB en Francia. Encontré la del 2010-2019, pero pues Okay. supongo yo que ahí se mantiene. O sea, Sí, no hay y tanta variación. y vemos un poco lo mismo que les decía hace rato, ¿no? La economía europea se mueve más o menos en sintonía, ¿no? Están ahí como a la par. Quizás aquí un poquito la economía europea creciendo un poco más que la francesa, pero bueno, ahí van mal que bien. En 2012 pues sí fue una época pesada. Y vean cómo, fíjense que a pesar, o sea, la crisis económica del 2012 pareciera ser que ahí va. Aquí tendríamos que ver el dato del 2020, si se cayó más o cómo fue. Seguramente hubo una caída fuerte y me imagino que debe haber caído a menos todavía que del 2012. Pero bueno, Sí. ya los datos nos los dirán en el futuro. ¿Ok? En el turismo como motor de la economía, pues tenemos aquí a lo que es Francia en el quinto lugar, supongo. Ujú. Ahí está. Aspectos ambientales en Francia, pues me impactó tanto saber que realmente está muy contaminado. Sí. Eso sí, la verdad sí me sorprendió muchísimo. Entonces es un problema realmente muy grave, y las soluciones que yo propongo, pues más o menos, o sea, yo creo que como es un país desarrollado, y yo creo que me quedo corta en las ideas, pero pues al final de cuentas, todas las propuestas que se hagan, yo creo que lo contradice también el hecho de mantenerse económicamente. Usar menos vehículos. De hecho, ya por ahí leí que los carros más antiguos los iban a sacar de circulación. circulación. Ajá. Consumir productos ecológicos. De hecho, en Francia tú puedes pedir el agua, o sea, no tienes si vas a algún restaurante o alguna zona turística, tú puedes pedir agua porque ellos te lo sirven y es totalmente gratuito. Entonces está de más como turista comprar una botella de agua. De hecho, es algo como que muy raro allá. El agua es gratis y la puedes tomar nada más con solo pedir, y obviamente que con amabilidad, porque también
Es una de las situaciones, bueno, una de las cosas más importantes de los que tienen que viajar, tienen que saber qué es lo que le molesta a los franceses y qué no. Reducir el consumo de plásticos, elegir energías renovables y disminuir los vuelos, que supuestamente es una propuesta del que está ahorita Macron, ¿no? Macron. Emmanuel Macron, ajá, que va a disminuir los vuelos, pero pues también se contradice porque el hecho de disminuir los vuelos también bajaría lo que sería el turismo. Claro. Es que tendría que trabajar más en la En sus comunicación vía propuestas. trenes. Sí. De hecho, tienen ahorita una situación con los del medio ambiente. No llegan todavía a una solución. Pero supuestamente para este año tiene muchas buenas propuestas, pero es creo que por las elecciones que ya se vienen. Ok. Todo un caso eso del tema de las elecciones en todos los países. Sí. Podríamos pensar que París, bueno, que Francia es muy seguro, y sí, sí es muy seguro, pero también no se dan abasto con la seguridad. Entonces, tenemos que en París, en el metro, hay muchos robos con los famosos carteristas o también llamados pickpockets. Se recomienda tener cuidado con las estafas también. Me llegó a tocar escuchar a mi hermano viajó alguna vez a Francia y me dijo, dice Alfredo, había una huelga de la Torre Eiffel porque era una epidemia de carteristas. O sea, tú ibas a la Torre Eiffel y casi era un hecho seguro que te iban a carterear de la gran cantidad que había. Y fue así como de que, a ver, que no ven que vivimos del turismo, si todo el mundo sale echando pestes Sí, porque lo carterean ya no van a venir, ¿no? O sea, fue como un tema y al parecer ya estaba como más vigilancia policíaca y todo. Y me tocó que lo mismo, que en el tren, en el metro de París, iba y de repente se frenó y nada más entró el oficial. Dijo, tú y tú, se salen y era de que ya tenían identificado quiénes tenían, ya habían cartereado y era así como, señor, le regreso su cartera, su cartera, su cartera. Usted no se enoje con nosotros, ya los Usted detuvimos. disculpe. Usted disculpe que lo carterearon, ¿no? Y todo el mundo como que agarrarse su cartera ahí de volada, como de que, no me será que ya me carterearon antes y ni cuenta me di. Sí, sí, está feo eso. sí. Y Sí, vean de cómo hecho recomienda, perdón. no, lo que me impresiona es Japón, se ve que es peligrosísimo Japón, ¿ya vieron? Ujú, es lo que veo. Ok, Eh, continúa. ok, podríamos pensar que, bueno, por todo lo que se dice y las fotos y el turismo, que Francia y París es uno de los mejores lugares, pero me encontré por ahí que también se usa mucho lo que es el tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, vehículos robados, fauna y flora salvaje, también mucho, ahí tráfico, Animales supongo, exóticos vendidos, sí. y animal, ajá. La corrupción y el blanqueo de dinero, quiero pensar que es como aquí que le decimos el lavado de dinero. Sí, lo mismo. Ajá. Y pornografía infantil, delitos cibernéticos, terrorismo y fraude documental. Entonces tenemos a Francia ahí en la gráfica muy, muy alto. Ok. Digo, vienen de bajada, pero sí está alto los datos todavía. Ok. Sí, yo digo no, porque es un lugar que supuestamente es muy bonito y que todo Entonces el ya mundo no. quiere conocer. Lo, lo Entonces ya no idea- quiero ir. lo idealizamos, lo idealizamos. Sí, de hecho dicen que preferentemente no, si vas así a turistear, que no traigas efectivo, que de preferencia con una tarjeta. Ok. Y ya, Muy es todo. bien. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Bueno, entonces vámonos a el receso. Son las 8:30 andamos por acá, ¿vale? Y ya continuamos con los que faltan. El siguiente en la lista es Amir. Sí. ¿Vale, Amir? Para que no te nos vayas a colgar mucho ahorita. Pues eso, después de 8:30. Dale, ahorita los veo.